Hola a todos, nos encontramos de nuevo en su podcast pedagógico favorito. Hoy nos encontramos con el pedagogo Víctor Aguilar, que nos va a estar acompañando en esta plática el día de hoy. Muchas gracias por esa introducción, Irani, y bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y agradezco mucho al podcast por esta invitación. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar analizando los puntos más resaltantes del capítulo 9, una asignatura sobre el hombre, del texto Desarrollo Cognitivo y Educación de nuestro queridísimo Brunner. Bueno, pues para introducirlos un poco más al tema, les voy a platicar qué es lo que aborda Brunner en este capítulo. En este capítulo, Brunner nos propone que la educación debe abordar la experiencia humana desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿A qué se refiere Brunner con esto? A que se integren tanto las ciencias sociales como las humanidades y las ciencias naturales, para después decirnos que aboga por una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también fomente la comprensión crítica y reflexiva de la cultura. Aquí es donde nos señala la necesidad de que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda de sí mismos, a través de su historia, de su antropología, de la psicología e incluso se enfoca mucho en la filosofía. Pero es aquí donde entonces nos empieza a mencionar que en vez de memorizar la información que se le brinda al alumno, participe activamente para que exista un aprendizaje por descubrimiento. Con esto comenzaríamos con el primer punto, que sería el desarrollo humano. Se refiere al proceso mediante el cual los individuos construyen su identidad y comprensión del mundo a través de la interacción con el entorno social, cultural y educativo. Pues bueno, Brunner menciona de cierta manera que el desarrollo humano no es un proceso aislado o puramente biológico, sino que está muy influido por el contexto cultural en el que la persona se desenvuelve. Pues esto enfatiza con la educación, pues juega un papel crucial en el desarrollo humano, ya que le permite a las personas no solo adquirir conocimientos, sino que también desarrollar habilidades críticas y reflexivas a través de experiencias de su entorno. Y si nos damos cuenta, esto abarca lo que son disciplinas como la historia, la psicología, antropología. Se entiende como un proceso dinámico que implica la construcción activa del significado y la adaptación a diferentes circunstancias sociales y culturales. Bueno, argumentando un punto importante que Brunner mencionaba, es ese proceso continuo de aprendizaje y adaptación, donde el ser humano aprende a interpretar y dar sentido al mundo, que pues es mediante su cultura, el lenguaje y las experiencias compartidas. Claro, hablando sobre el desarrollo humano, tenemos claro que para esto es importante el lenguaje, que es otro tema importante de la lectura. ¿A qué se refiere el lenguaje? Bueno, principalmente Brunner nos dice que el lenguaje es fundamental para el pensamiento y el desarrollo cognitivo. Hasta ahí todo bien. Este es el medio a través del cual los seres humanos construimos y compartimos el significado que nos transmite la cultura. Brunner lo considera como una herramienta esencial para la creación de realidades compartidas. Bueno, justamente podemos pasar a la interacción. Está muy ligada con el lenguaje, debido a que si lo vemos, se implica mucho en lo que viene siendo el diálogo. Ambos, digamos que se complementan en este punto, pues debido en se construye un conocimiento y comprensión de conocimientos. Y bueno, especialmente significa que permite la transmisión de cultura, creencias, perspectivas. Esto hace que enriquezca la experiencia educativa del individuo y no solo se limita a la transmisión de conocimientos, sino que también se convierte en una especie de espacio de intercambio donde se genera y transforma el entendimiento humano. Exacto, entonces aquí la interacción nos está dando paso completamente al contexto, que es uno de los puntos centrales de este capítulo. Cuando nosotros hablamos del contexto, mediante Brunner, nos dice que
Es esto que le da sentido a las acciones, a las palabras, a los significados que construimos en nuestras interacciones sociales con los demás humanos. Y es lógico, porque el conocimiento no puede ser separado de las circunstancias en las que se produce, ya que siempre interpretamos la realidad a función de nuestro entorno social, a función de nuestro contexto, ya sea cultural, histórico, etc. Buen punto. Y de hecho, hablando del contexto, esto nos llevaría a la cultura. Brunner nos dice que la cultura pues es vista como un sistema compartido de significados, prácticas, símbolos y valores que las personas usan para interpretar y dar sentido a su experiencia que tienen en el mundo. Esto sostiene que la cultura pues sí tiene ese papel muy importante en cuanto también en desarrollo, ya que pues esto se proporciona debido al contexto que precisamente se construye alrededor del individuo, construye su identidad e incluso su comprensión sobre los entornos, pues este se va enfocando de acuerdo al en el que él se va desarrollando. Esto es un resultado de aprendizaje e interacción humana que es muy fundamental para que se comprenda cómo las personas perciben y se relacionan con el mundo. Bueno, ya que estamos hablando de la cultura y el contexto, aquí podemos destacar entonces lo llamado en el texto organización social. ¿Por qué? La organización social es un aspecto central de entendimiento humano, porque determina las formas en las que las personas interactúan en cierto ambiente social. La organización social no solo regula el comportamiento, sino también la estructura y oportunidades de aprendizaje y pues de crecimiento, tal. Brunner destaca que nos desarrollamos dentro de marcos sociales a través de la interacción con los demás, sobre todo que no te comportas de la misma manera en ciertos lugares. Aquí es donde necesitamos la organización social, las normas, todo esto que lleva nuestro comportamiento a que sea diferente o bien a que se regule de alguna manera. Bueno, y para que la organización social logre darse en la forma en la que mencionas, es importante mencionar la adaptación o el llamado cambio social. Y te preguntarás por qué. Déjame explicarles. Pues el cambio social se entiende como ese proceso mediante el cual las sociedades transforman sus estructuras, valores, creencias y prácticas a lo largo del tiempo. Brunner decía que esto es impulsado por el conocimiento y la educación, ya que permiten que los individuos pues se cuestionen, reformulen los sistemas culturales en los que viven. Esto está ligado también bastante con lo que era el desarrollo humano, ya que si vemos las personas a través de la interacción y el aprendizaje en contextos educativos podían generar nuevas ideas y adaptarse a los cambios en su entorno. Esto de hecho pues si vemos fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de los individuos para comprender el cómo actuar sobre su realidad e incluso contribuyendo hacia cambios sociales más amplios en este. Bueno, pues está todo muy interesante, pero vamos a hacer un pequeño corte para prepararnos para lo siguiente. ¿Les parece? Vamos a tomar agua y nos escuchamos en un momento. Gracias. Ya estamos regresando y me encantaría regresar con un tema que me encantó. Las capacidades de raciocinio, ¿qué son? ¿Qué nos dice Brunner sobre esto? De manera muy breve, ya porque estamos acabando ya casi con el capítulo,
Brunner nos dice que las capacidades de raciocinio no solo es una habilidad lógica o analítica del cerebro, sino que también es un proceso culturalmente moldeado, escuchamos aquí, que permite a las personas interpretar y darle sentido al mundo a través de lo que ya comentamos del lenguaje. Bueno, y este desarrolla un contexto social y se nutre de la interacción con otros, lo que implica que aprender a razonar es aprender a mirar el mundo desde diferentes perspectivas sin cerrarte solo en la que tú tienes de tu mundo. Sí, justo yo quería comentarles un punto que resalta demasiado lo que vendría siendo el currículum. Es entendido que es como esa estructura organizada de conocimientos, experiencias diseñadas para guiar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Pero pues por lo que Brunner planteaba es que debería ir más allá de ello. ¿Por qué? Porque tenía que dar transmisión de información y enfocarse en fomentar el pensamiento crítico, la exploración y el descubrimiento. Para él vendría siendo un buen currículum, lo que vendría siendo algo así para ayudar a los estudiantes a comprender no solo contenidos específicos, sino también los principios y métodos de las disciplinas. Pues bien, el currículum, pues digamos que en sí tiene que adaptarse a las necesidades culturales y de desarrollo de los estudiantes. Esto les permite construir su conocimiento en relación en su contexto social y cultural. Y bueno, esto no debe de ser rígido, sino flexible y progresivo, haciendo que las ideas de manera que sean pues comprendidas y exploradas en mayor profundidad a medida que los estudiantes avanzan en su aprendizaje. Con todo esto que estamos platicando sobre el currículum y la adaptación más basada a los procesos, entra aquí la comprensión. Les voy a dar de manera un poco breve la comprensión, porque va a ser un tema que vamos a tocar después en otro podcast. Y Brunner nos dice que esta se vuelve más profunda cuando los estudiantes son capaces de transformar la información, reformularla y saber usarla para resolver problemas o para generar nuevas ideas. Entonces, como nosotros tenemos un pensamiento de que el aprendizaje es la transmisión de conocimientos, para mí es erróneo. Yo comprendo de esta manera que el aprendizaje es cuando el estudiante lleva esos conocimientos a la práctica y a la vida diaria. Entonces es aquí donde enlazamos conexión con aprendizaje. Para la comprensión que ahorita estamos mencionando, también podemos hablar de lo que es la cognición. Y bueno, esto lo menciono más que nada debido a que esto es el proceso mental mediante el cual se adquieren e interpretan, organizan y utilizan el conocimiento. De hecho, Brunner destaca que la cognición no solo es un proceso interno, sino que está profundamente influida por el entorno social y cultural en el que se desarrolla el individuo. Bueno, esto es un aspecto central del aprendizaje y de hecho se manifiesta a través de la capacidad de resolver problemas, el cómo se formulan conceptos, comprender símbolos, significados culturales. Digamos que esto implica que estudiantes no solo reciban información, sino que activamente construyan y transformen ese conocimiento en función a sus experiencias previas y pues en el contexto en el que se encuentran. Y pues digamos que esto enfatiza que sea un proceso estático y dinámico y evoluciona a medida que los individuos se interactúen con nuevas ideas y desafíos. Claro, me encanta. Pero mira, el autor también nos menciona sobre el relativismo cultural. Brunner nos dice que este es necesario para comprender que cada sociedad tiene formas distintas de interpretar y de organizar la realidad. Y claro, las diferencias culturales. Entonces, ¿cómo vemos el relativismo cultural? Yo personalmente lo veo como esta diversidad que existe entre razas, e incluso en una institución escolar puede haber un relativismo cultural tan grande
vamos a poner el ejemplo de una universidad, de una facultad en la que existen una carrera de ingeniería y ellos tienen una realidad diferente, tienen una forma de desarrollarse tanto en el aula de clase diferente a una persona que, como nosotros lo vivimos, estudia pedagogía o que quizá estudia comunicación. Son diferentes pero en un mismo entorno y nos desarrollamos de diferente manera, pero al final del día estamos en un entorno igualitario. Esto precisamente de lo que estás hablando me trae a los mofemas que de hecho pues menciona Brumer. Y bueno, como tal no creo que le pone como que un punto muy importante, pero esto pues sí tiene que ver con lo que vendría siendo la unidad mínima de lo que es en la lengua. Estos son componentes que al combinarse pues forman palabras y transmiten significados específicos. Pueden ser lexemas o morfemas gramaticales. Y bueno, esto lo que hace es la comprensión de cómo el ser relevante en el marco de cómo los individuos adquieren el lenguaje y construyen conocimiento a través de la interacción social y cultural. En este sentido, el estudio de los morfemas y su función puede ser parte del proceso educativo que busca como que entender cómo se construye el significado en el aprendizaje. Pues podríamos decir que se explora como la comprensión del lenguaje y sus componentes en base a lo que afecta la cognición y el aprendizaje precisamente. Claro, entonces podemos meter aquí el lenguaje transmitido, porque para Brunner el principal vehículo para la comunicación y la transmisión cultural era el lenguaje, pero sobre todo aquí porque el lenguaje puede ser cambiante, incluso es cambiante, es dinámico y se adapta al contexto en el que se está llevando a cabo. ¿Cuántas veces hemos conocido, y esto me encanta porque es lo que tú mencionas, una palabra no significa lo mismo en México que lo que significa en España, en Ecuador? Incluso siendo países del mismo continente, nuestras palabras no suelen significarse lo mismo o no suelen escribirse igual, pero significan lo mismo. Y me encanta esto porque tienes toda la razón con el tema de las mofemas. La verdad es que el tema está siendo muy interesante para mí, pero me gustaría ir dando ya como esa conclusión. Y bueno, para esta conclusión me gustaría pues retomar algunos conceptos y al mismo tiempo lo que vendría siendo el capítulo del texto. Y hay que ver cómo se enfatiza esta importancia en la educación como un proceso integral que no solo se centra en la transmisión de conocimientos, sino en la formación del ser humano en su totalidad. O sea, Brunner en todo momento sostiene que el desarrollo humano está influenciado por la cultura, la interacción social y el contexto en el que se lleva a cabo el aprendizaje. Y bueno, de hecho con esto podemos ver cómo el propósito de la educación es el de capacitar individuos que comprendan y participen activamente en su sociedad. Esto hace que desarrollen su capacidad de pensamiento crítico y reflexivo. También hay que destacar que el currículum debe de ser flexible y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Así haga que fomenten un aprendizaje significativo que esté conectado con su realidad y sus experiencias. Muy importante esto último, si no el individuo no logra relacionar las cosas. Y también hay que ver el proceso educativo es ese como guía para el cambio social y el desarrollo personal, ya que se centra en cultivar no solo conocimientos, sino también valores y habilidades que permitan que los individuos contribuyan de manera positiva a su comunidad y al mundo en general. Entonces hay que ver esto como un proceso dinámico más que nada y que es de continuo enriquecimiento en la vida humana en múltiples dimensiones. Bueno, pues qué te digo, muchas gracias a ti y a todos por esta gran invitación. Para mí siempre será un gusto y placer servir en este podcast. Así que muchas gracias y espero verlos la próxima vez.